Vamos a comenzar con lo que es palpación de reparo óseo de rodilla. Nos vamos a ubicar en la rótula, la vamos a bordear. Inferiormente vamos a tener al tendón rotuliano, descendiendo más la tuberosidad de la tibia. Volviendo a la parte media vamos a tener las interlíneas articulares, la meseta tibial medial, más superior y profundamente vamos a tener el tubérculo del aductor y superior a este vamos a tener el epicóndilo medial. Volviendo a lo que es las interlíneas vamos a tener la meseta tibial lateral, el tubérculo de Gerdy y más superior el epicóndilo lateral. También vamos a palpar lo que es el tono y trofismo de las piernas, siempre comparando entre ambas, y la temperatura. Posteriormente también palpamos lo que es el tono y el trofismo de ambas piernas. Vamos a palpar lo que es la fosa poplitea. Le vamos a pedir que haga una semiflexión para palpar el tendón de los isquiotibiales. Medialmente va a estar el semitendinoso y el semimembranoso y lateralmente el bíceps femoral. Bueno, para realizar el test del derrame sirve para identificar la acumulación de líquidos dentro de la rodilla. El paciente va a estar de cúbito supino, yo me voy a colocar del mismo lado de evaluar. Voy a colocar las manos superior e inferiormente en la rodilla y voy a hacer un movimiento de aproximación hacia la rótula. Con uno de mis dedos voy a empujar la rótula hacia la tróclea femoral. El test será positivo en el caso de que la rótula no llegue a contactar con la tróclea. Vamos a identificar la presencia de líquido que se encuentra entre las estructuras. Iniciando con el test para los ligamentos colaterales, vamos a tener el test del vago forzado. El paciente va a estar de cúbito supino, yo me voy a colocar del lado a evaluar. Una mano la voy a colocar en el extremo del tobillo y la otra en el extremo inferior del fémur para fijarlo. Vamos a realizar una flexión de rodilla y con la otra vamos a hacer un movimiento valvulizante llevando el pie hacia afuera. Va a ser positivo si el paciente manifiesta sensibilidad o dolor en la cara interna de la rodilla. Para el test del varo forzado, el paciente va a estar de cúbito supino, yo voy a estar por dentro del miembro evaluar, voy a tomar el pie y voy a fijar la cara medial del fémur, haciendo una ligera flexión de rodilla y a continuación vamos a llevar el pie hacia adentro, haciendo una fuerza valvulizante. Va a ser positivo cuando el paciente manifiesta sensibilidad o dolor en la cara externa de la rodilla. Continuando con el test para los ligamentos cruzados anterior y posterior, vamos a tener el test de Lachman. Este va a ser el mejor ya que nos brinda mejor especificidad y sensibilidad. El paciente va a estar de cúbito supino, yo voy a estar del lado a examinar, voy a tomar la parte posterior de la tibia proximal y con la otra voy a tomar la rótula por su cara anterior. Vamos a hacer una fuerza hacia adelante en el extremo superior, va a ser positivo en caso de que haya un mayor desplazamiento o traslación anterior de la tibia, identificando lo que va a ser una lesión del ligamento cruzado anterior. Para el test del cajón anterior, el paciente va a estar de cúbito supino con la rodilla flexionada en 90, el pie apoyado sobre la camilla. El kinesiólogo va a estar sobre el pie para fijarlo y va a tomar la rodilla con ambas manos, colocando sus pulgares en las mesetas tibiales. Luego va a hacer una presión o una fuerza hacia afuera y hacia adelante. El test va a ser positivo cuando el kinesiólogo identifique una traslación anterior de la tibia. Para el cajón posterior, el paciente y el kinesiólogo van a estar en la misma posición. En este caso, vamos a hacer un empuje de la tibia hacia atrás. Va a ser positivo cuando el kinesiólogo identifique un aumento de la traslación posterior de la tibia, que va a dar señal de una lesión del ligamento cruzado posterior. Para el test de Good-Frey, el paciente va a estar de cúbito supino, el kinesiólogo va a tomar el pie del paciente y va a realizar una flexión de rodilla y cadera a unos 90 grados. La maniobra va a ser positiva si se ve un desplazamiento posterior del extremo superior de la tibia, lo que dará señal de una lesión del ligamento cruzado posterior. Bueno, para el test Pivot Shift, el paciente va a estar de cúbito supino, el kinesiólogo va a tomar con una mano el talón del paciente, va a hacer una flexión y rotación interna de la rodilla. Con la otra va a estar tomando la cara externa de la rodilla y va a hacer un movimiento de fuerza valvulizante que será positivo cuando ocurre un desplazamiento anterior de la tibia acompañado de un clic o chasquido audible. Para realizar la variante, el kinesiólogo va a colocar debajo de su axila el miembro en extensión, con su otra mano va a sujetar su muñeca, va a tomar de la parte superior de la tibia y nos vamos a dirigir hacia adelante haciendo una ligera flexión y a su vez una fuerza valvulizante con la otra mano. Va a ser positivo cuando se identifique una traslación anterior de la tibia. Bueno, continuando con el test para las meniscopatías, vamos a tener el test de McMurray. El paciente va a estar de cúbito supino. Yo voy a realizar una flexión de cadera y de rodilla, colocando una mano en el talón y la otra en la interlínea articular de la rodilla. Voy a llevar a una rotación externa o interna y voy a extender la pierna mientras realizo la rotación correspondiente. Va a ser positivo cuando se identifique un clic o chasquido en la interlínea articular por el menisco medial en la rotación externa y por el menisco lateral en la rotación interna.
Para el test de Apley, el paciente va a estar de cúbito prono con una flexión de rodilla a los 90. El kinesiólogo va a tomar el pie del paciente y va a hacer una presión hacia abajo y al mismo tiempo una rotación interna y externa, tratando de identificar los meniscos que posiblemente estén lesionados. Para la contraprueba vamos a estar en la misma posición. Yo voy a fijar con mi rodilla la cara posterior del muslo y voy a tomar el tobillo, que al mismo tiempo voy a realizar una rotación interna y externa. Sirve para identificar lesiones de los ligamentos colaterales o sensibilidad de la cápsula. Para el test de Thessaly o Tesalia, el paciente se va a encontrar en bipedestación doblando la rodilla que no se va a evaluar. La rodilla que se evalúa va a estar en dos variantes, en 5 grados o en 20. A continuación se le va a pedir al paciente que haga una rotación de un lado al otro del cuerpo, manteniendo la rodilla en semiflexión. Va a ser positivo cuando el paciente manifieste dolor en la rotación interna o externa de la rodilla. Para el test de eje, el paciente va a estar en posición de semisentadilla con los pies abiertos más allá del ancho de caderas y en rotación externa. Se le va a pedir que lleve las rodillas hacia adentro y hacia afuera. Para el test de flexión máxima, el paciente va a estar de cúbito supino, el kinesiólogo va a tomar el miembro a evaluar y va a realizar una flexión máxima de rodilla. El test va a ser positivo cuando el paciente sienta sensibilidad o dolor al final del rango. Para realizar el test de la extensión máxima, vamos a tomar el pie del paciente y vamos a realizar una hiperextensión. Va a ser positivo cuando manifieste dolor o sensibilidad al momento de realizar el movimiento. Variante en bipedestación tenemos el test de cuclillas. Se le va a pedir al paciente que realice una posición en cuclillas. Va a ser positivo cuando manifieste dolor en la posición final. Para el test de aprensión patelar o Fairbank, el paciente va a estar de cúbito supino. El kinesiólogo va a tomar el miembro a evaluar, lo va a llevar hacia al costado de la camilla. Con una mano va a realizar un movimiento lento y lateral de la rótula y al mismo tiempo con la otra vamos a realizar una flexión de rodilla. Va a ser positivo cuando el paciente realice una contracción repentina del cuádriceps, evitando lo que va a ser la flexión de rodilla, manifestando un dolor por debajo de la rótula. Para el test de sensibilidad durante las actividades funcionales, el paciente tiene que subir un escalón caja. Va a ser positivo si refiere dolor en la cara anterior de la tibia cuando suba. Para la prueba de extensión de rodilla, el paciente va a estar sentado, el kinesiólogo va a fijar el muslo y con la otra va a aplicar una resistencia a la altura del tobillo. El paciente debe realizar una extensión. Va a ser positivo si siente dolor al realizar.